Las lecturas que hemos escuchado hoy, la lectura de los Hechos de los Apóstoles y la lectura del Evangelio de Lucas, están muy entrelazadas. En la lectura de Hechos de los Apóstoles vemos esta narración de Jesús con sus discípulos, en donde les habla de la llegada del Espíritu Santo. Hay algunas cosas, algunos detalles que se dan en esta lectura que es bueno que retomemos. Hay un aspecto que quiero compartir y reflexionar con ustedes, y es en el sentido de que dicen, le preguntan los discípulos a Jesús que cuándo Él va a venir, que cuándo vendrá, cuándo será el último día. Y Jesús le dice, pues mira, eso solamente lo sabe el Padre. A veces la gente hace conjeturas de que Él viene, de que no viene, pero eso es un asunto de Dios. Mientras tanto, mientras viene o no viene, que va a venir, ¿no? Sea como sea, hay que seguir trabajando por el reino de Dios. En esta lectura de Hechos de los Apóstoles vemos cómo Jesús le está hablando a ellos de la llegada del Espíritu Santo, de cómo va a llegar ese Espíritu Santo y qué es lo que va a hacer y cómo los va a sostener. Y le dicen, quédense aquí esperando que ese Espíritu llegue. Si nosotros nos trasladamos a este momento, a este contexto de que nos están hablando, de que nos narra Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles también es escrito por Lucas. Los apóstoles estaban asustados, los discípulos obviamente estaban asustados. Dice que Jesús anduvo con ellos 40 días. De eso no se dice nada en los evangelios, de qué pasó con ellos durante ese tiempo, qué Jesús le pudo haber dicho, qué Jesús le pudo haber expresado sobre el reino. Son momentos que solamente vivió Jesús con sus discípulos. Y nosotros no sabemos porque no hay narración sobre eso. Jesús le envía y si lo ponemos y si lo añadimos al Evangelio, es la fuerza que los va a mover a ellos. Es aquel impulso que les va a llevar a seguir a Jesús, porque desde la humanidad de ellos, desde lo que ellos eran, desde sus miedos, ellos no se iban a mover, necesitaban que ese espíritu estuviese con ellos. Dice la lectura de Hechos de los Apóstoles que una nube se lleva a Jesús, lo asciende, ¿no? Así que en otras versiones dice que ellos le preguntan a Jesús, pero ¿por qué te vas a ir? Quédate con nosotros. Y Jesús le dice, me tengo que ir porque les prometo porque es así como el Espíritu Santo va a descender. Era necesario que como toda esta parte de la historia de salvación, Antiguo Testamento, profetas, luego viene Jesús, viene Dios, se encarna en Jesús, ya viene todo este proceso, ahora era necesario, estaba el Padre en toda la narración, y Dios ha estado desde siempre, estaba el Padre, luego viene lo que es el Hijo, entonces son las tres personas, y ahora era necesario que Jesús ascendiera para que llegara el Espíritu Santo, para Él enviar el Espíritu Santo y continuara con la obra de salvación. Así que ese Espíritu Santo es aquel que iba a mover a estos discípulos que Jesús le dice, los envía. Dice, vayan de dos en dos. No lleven nada, pertenencia, no lleven nada en sus bolsas, no lleven dinero. Una de las cosas por las recomendaciones que Jesús les dice, y era obvio, ellos iban a ir por caminos largos, oscuros, y podía ser motivo de que los asaltaran durante su camino. Así que Jesús, preveyendo eso, aparte de eso, y más importante todavía, porque le iba a proveer, había que confiar en la providencia de Dios. Vayan ustedes y los envía de dos en dos. De dos en dos porque si uno se cansa, el otro lo levanta y se acompaña. Así que para llevar la obra de Dios siempre es importante ir de dos en dos. No se debe ir, no debería ir uno solo, y eso es un sentido práctico. Lleguen a la casa, prediquen, digan. Si alguien les quiere recibir, bien. Si no, sigan hacia adelante, que esa familia que a donde ustedes lleguen, que les den alimento y lo sostengan. ¿Cómo tú y yo traducimos eso a nuestra realidad? Tú y yo estamos llamados y llamadas a anunciar ese reino de Dios, que por eso era necesario que Jesús ascendiera, porque iba a venir el reino de Dios, y el reino de Dios se traduce en ese amor de Dios, en la justicia, en esa presencia de Dios entre nosotros. Ese es el reino de Dios. Entonces, y le estaba conversando, cómo eso se traduce en nuestra realidad. Todavía ese reino de Dios urge hacerlo presente en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestra casa, en donde tú vives, en tus circunstancias de vida.
Si tú y yo, como hijos o hijas de Dios, nos vamos a ir en este proceso de evangelizar, quizás desde acá, desde tu humanidad y desde la mía, no sabemos cómo hacerlo. Sí, hay que prepararse, obviamente, hay que prepararse. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo te asista. Hay que esperar, hay que dejar que ese Espíritu Santo te dé sabiduría. Por ejemplo, nuestro obispo Rafael nos está invitando a la sectorización, y la sectorización es eso es desde siempre. Eso no es nada nuevo y él no nos ha dicho nada nuevo, eso es nuestra misión. Entonces estamos en este proceso de ir de dos en dos, en confiar en que Dios va a estar contigo, en que Dios te va a dar la sabiduría, en que Dios te va a proteger en el camino, en que Dios te va a proveer lo necesario, en que Dios va a estar a tu favor. Nosotros, tú y yo, somos mensajeros y mensajeras, somos sus obreros. Es Dios el que pone. El mundo necesita, tu pueblo necesita, tu iglesia necesita, tu vecindario necesita, tus hermanos y hermanos de la feligresía te necesitan. Hay que hacer planes, hay que hacer estrategias, hay que tener propósito, hay que hacer proyectos de evangelización, hay que hacer proyectos de llevar esperanza, de llevar amor, de llevar una buena noticia a la gente que está sola, a la gente que necesita. Así que yo creo que es un reto y una llamada. Esta llamada de Jesús es para siempre. Esta llamada de Jesús se la hizo los primeros, o el envío de Jesús lo hizo a estos primeros discípulos, pero todavía sigue siendo necesario. Pregúntate tú y haz un proyecto de vida. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Dónde quieres Dios que tú estés? ¿Dónde quiere Dios que tú lleves el anuncio del reino de Dios? Hace falta. Vivimos unos momentos de mucha tensión, de mucha necesidad, de mucha tristeza, de mucho miedo, de mucha desesperanza. Y ahí es donde tú debes estar. Ahí es donde tú debes llevar esa palabra de aliento de Dios. No tengas miedo. Dios te sostiene, Dios te lleva y Dios te da sabiduría. Probablemente antes de hacer eso hay un proyecto de salvación que se tiene que dar contigo. Hay un llamado que Dios te hace, debemos abrir el corazón, escuchar la voz de Dios, qué quiere de ti, donde Dios quiere que tú estés, donde Dios quiere que tú te hagas presente. No tengas miedo, no tengamos miedo. Dios tiene el poder, tiene la gracia de protegernos. Saca ese espacio, saca ese encuentro con Dios, ese momento, y pídele que Él quiere que tú hagas, a dónde Él quiere que tú te dirijas, porque alguien te necesita, alguien te está esperando. Así que no te tengas miedo, anímate, pídele a Dios que te dé la presencia, que te dé el Espíritu Santo, que te dirija, te cubra y te guíe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.